Cerca de mi casa hay un almacén, un lugar donde se compra comida y otras cosas. Siempre viví en la misma casa, así que desde que soy chica es el lugar al que solemos ir a comprar. Queda a unas 2 cuadras de mi casa, así que siempre vamos caminando. A mitad de camino hay una casa. En esa casa solía vivir un amigo de un familiar mío. Recuerdo que cuando era chica, este amigo era cercano a la familia, o al menos yo lo percibía así. Quizás pasó muchas veces, o quizás solo fue una, pero tengo grabado en la memoria haber entrado a esa casa, haber conocido a sus hijos y haber jugado con ellos. En mi recuerdo, la casa era muy colorida, llena de vida, había mascotas, risas, movimiento, gente. Pero hace unos años, cada vez que paso por ahí, no veo a nadie. Y con el tiempo, la casa parece cada vez más abandonada. No sé si lo está realmente, porque a veces noto que algo se movió, que algún objeto ya no está, o incluso veo un animal cerca. Tal vez no está abandonada, tal vez está dejada. Y sin embargo, cada vez que paso, esa casa me dispara una pregunta. ¿Realmente viví eso? ¿Entré a esa casa de verdad? ¿Conocí a esas personas? Y entonces me pregunto también, si alguien alguna vez entró a mi casa cuando era niño y hoy pasa por mi casa y se pregunta si yo sigo viviendo ahí, si se pregunta si sus recuerdos son reales. Otro recuerdo que tengo de mi infancia es haber ido a la casa de una compañera del colegio. No recuerdo muy bien por qué fui, porque no éramos amigas cercanas como para juntarnos a jugar. Yo era muy chica. Lo único que sé es que por alguna razón fui. Ella estaba merendando cuando llegué, como si no supiera que yo iba a ir. Estaba tomando un té mientras miraba un dibujito que en esa época era famoso. Yo me senté a su lado y me quedé viendo el programa con ella. Nos reímos un poco, pero como no teníamos tanta confianza, la situación se sentía un poco incómoda. Eso es todo lo que recuerdo. Estar sentada, mirando la tele y al rato irme. No sé cuánto duró, ni cómo empezó, ni por qué estaba ahí. Tampoco sé si fue real. No tengo a quién preguntarle si eso realmente pasó. Pero estos recuerdos son recurrentes. Son cosas que vuelven una y otra vez a mi cabeza. Hay historias de mi infancia, como por ejemplo lo que conté en el video paranormal de la muñeca. Sé que hay personas que recuerdan la muñeca, pero no hay nadie que haya presenciado que yo tiré la muñeca, como conté que la metí en una bolsa y la tiré. No hay nadie que haya presenciado eso, solo estoy yo y mi cabeza. Entonces me pregunto, ¿realmente pasó? Porque no lo sé, la memoria es confusa. Sobre todo para mí. Recuerdo muchas cosas de mi infancia con mucho cariño, pero muchas veces no tengo con quién reafirmar estos recuerdos. No puedo decir, che, ¿te acordás de eso? Y que alguien me diga, sí, me acuerdo. No siempre hay alguien que pueda confirmar que eso que tengo tan presente realmente ocurrió. Y entonces, mientras más pasa el tiempo, más difusa se vuelve la línea entre lo que fue y lo que quizás nunca fue. Hay muchos recuerdos que no tengo manera de asegurar si realmente sucedieron. ¿A alguien más le pasa algo así? ¿Existe alguna explicación para esto que me pasa? Bueno, me gustaría que lo descubramos juntos. A ver, vayamos por partes. ¿Qué tienen en común estos recuerdos? Que mi cerebro no sabe si realmente pasaron y que no puedo confirmar con nadie que haya pasado 100% como mi cerebro lo recuerda, porque como digo, quizás hay personas que recuerdan fragmentos de estos recuerdos, pero, por ejemplo, quizás mi mamá recuerde haberme llevado a la casa de esta compañera, pero no va a recordar qué es lo que hicimos porque no estaba, y a esta compañera le perdí el rastro. O sea, hay recuerdos que solo los tenés vos, y es muy loco no saber si realmente pasaron. Pero bueno, esto es lo que tienen en común. Y tengo como estos flashes de recuerdos, más que nada cuando paso por lugares. Tengo como lugares muy específicos que cuando paso recuerdo muchas cosas. No sé por qué, quizás sea como una cuestión mía. Paso por lugares y no puedo evitar que lleguen recuerdos a mí. Y creo que nunca hablé de nadie con esto.
Obviamente por eso quise hacer este video, para saber si a más personas les pasa. Pero primero decidí buscar en donde podemos buscar todos, que es en internet y sobre todo en Reddit. Y encontré estas anécdotas bajo la pregunta: ¿alguien más tiene recuerdos extraños de la infancia en los que no está seguro de si fueron cosas que realmente sucedieron o simplemente sueños vívidos? Abajo de esta pregunta, este usuario deja su recuerdo y dice lo siguiente: tengo un recuerdo de estar jugando en el bosque detrás de nuestra casa cuando tenía quizás 7 u 8 años. Estaba con un par de amigos mayores. Esto habría sido a finales de los 70, así que nadie se preocupaba porque los niños pequeños fueran a jugar solos al bosque. Nos encontramos con un tipo barbudo que nunca habíamos visto antes y que probablemente tenía unos 30 y tantos. Estaba sacando globos rojos muy grandes de su mochila, inflándolos y luego sentándose en ellos, presionando hasta que explotaban. Nosotros, por supuesto, estábamos totalmente desconcertados por esto. Y desde una distancia segura le preguntamos qué estaba haciendo. Todo lo que puedo recordar de su respuesta fue que su esposa no lo dejaba hacerlo en la casa. Suena como si debería ser un sueño, pero casi podría jurar que sucedió. Ok, mis recuerdos no son tan raros, creo que el más raro podría llegar a ser el de la muñeca y quizás alguno en el que también me quedé a dormir en el colegio, nos pusimos a contar historias de terror y de la nada veíamos cosas. Vieron, uno cuando es niño se pone susceptible, viste, más cuando te pones a contar historias de terror. Creo que los más raros podrían llegar a ser esos, pero es curioso este recuerdo. Veamos qué más encontré bajo esta pregunta. Otro usuario cuenta: había una tubería rara afuera de mi antigua casa rural, artesanal. Tenía como 6 o 7 años en ese momento y estaba afuera comiendo un sándwich cuando escuché maullidos que venían de la tubería. Asomé la cabeza y vi a mi gato al final de la tubería, así que me metí a sacarla. Recuerdo que me enojé porque cuando casi la alcanzaba se metía más adentro. Después de un rato la tubería se hizo demasiado pequeña para seguir a mi gato, así que tuve que salir de reversa porque era muy estrecho para darme vuelta. Volví unos años después y me di cuenta de que era imposible que un niño cupiera en la tubería, pero lo recuerdo tan claramente y mi mamá me preguntó dónde había estado durante la última hora. Claro, por lo tanto, medio que había desaparecido el niño por un tiempo. Bueno, raro, pero siento que son recuerdos que vos tenés de tu infancia, que después creces y decís, ¿será? ¿O será que me lo inventé? ¿O será un sueño que tuve? Eso también, ¿no? Como que no sé identificar si fue un sueño o realmente lo viví. Otro usuario, luego de leer historias similares, comentó lo siguiente: el verdadero problema, creo, es que nuestra memoria tiende a jugarnos malas pasadas. Cuando recordamos algo, no recordamos el evento original, y esto es clave porque lo vamos a retomar más adelante, sino la última vez que recordamos eso. Por eso es más difícil recordar algo en lo que no has pensado en mucho tiempo, en comparación con algo en lo que piensas continuamente. Ya vamos descubriendo cosas. En otro comentario, otro usuario dice: a veces, cuando pienso en cosas que pasaron en mi vida, se siente como ficción. Como si lo que he hecho en mi vida no fuera real. Como si fuera una historia que he leído. Total, sí. Como si fuera una historia que he leído y releído demasiadas veces. ¿En serio pasó eso? No, eso no es cierto. ¿O sí? Creo que me identifico mucho con el sentimiento de esta persona. Pero, a ver, ¿qué es lo que me generan emocionalmente todos estos recuerdos? Yo creo que la primera palabra que aparece en mi mente es la nostalgia. Creo que todos estos recuerdos están como muy empapados de nostalgia, ¿no? De el pasado siempre fue mejor y cosas como que digo, qué lindo, ¿no? Como que suelen ser pensamientos cálidos, placenteros, comfort. Como que digo, ¿te acordás de esto? Quizás tiene algún que otro sentimiento como esto que yo digo de la incomodidad, o no sé, recuerdo que tenía frío. Pero como son de la niñez, creo que la mayoría de cosas de la niñez siempre están embebidas en nostalgia.
Pero definamos nostalgia, porque no sé si 100% es un sentimiento de nostalgia, creo que hay algo más. Así que vamos a investigar un poco, nos vamos a meter un poco en el lodo acá y ver qué más encontramos. Pero a ver, ¿qué significa nostalgia? La nostalgia es un sentimiento complejo que mezcla la alegría por recuerdos felices del pasado con la tristeza por la imposibilidad de volver a vivir esos momentos. Creo que eso explica muchas cosas. Es un anhelo sentimental por el pasado, una mezcla de recuerdos placenteros y la conciencia de que esos tiempos ya no están. Creo que eso es importante, como que entender que también la razón de la tristeza es porque ya no están esas cosas. La etimología de la palabra nostalgia proviene del griego nostos, que es regreso, y algia, que es dolor. Y me parece muy interesante cómo la palabra nostalgia termina con esta cuestión de algia, que es dolor, porque esa terminología se usa incluso en medicina, ¿no? Como si tenés una lumbalgia es que te duele la espalda en la parte lumbar. Entonces, que algo que es un poco más emocional, ¿no? Y que tiene que ver con una cuestión más intangible, igualmente tenga esta terminología, no sé, me parece muy interesante, ¿no? Porque genuinamente es un dolor la nostalgia. Pero como dije, la nostalgia para mí es una parte de este sentimiento. Y me pregunté, ¿hay otras palabras que puedan llegar a definir esto? Y recordé a mi gran referente para hacer estos videos, una persona que yo admiro mucho por su trabajo, que me ha inspirado muchísimas veces y que siempre me deja maravillada con su contenido, que es Cinematics. Si no lo conocen, por favor vayan a ver sus videos, que son una locura. Y bueno, dentro de uno de estos videos, no recuerdo muy bien cuál, habla de estos dos conceptos, así que quise investigar un poco más al respecto. Pero estos dos conceptos de los que voy a hablar investigando, me di cuenta de que vienen de un proyecto muy interesante. El proyecto se llama el Diccionario de las Penas Oscuras, o en inglés The Dictionary of Obscure Sorrows, que es un proyecto creado por John Koenig, que comenzó como un sitio web y luego se convirtió en un libro. Su propósito es inventar palabras nuevas o neologismos para nombrar emociones complejas y específicas que muchas personas sienten, pero que no tienen un término en el lenguaje cotidiano. Este autor tiene dos palabras, como dije, que podrían ayudarnos para este video. Nuevamente, shout para Cinematics. Las palabras son anemoia y kenopsia. ¿Qué es la anemoia según el diccionario de John Koenig? La anemoia es un sentimiento de nostalgia o añoranza por una época o lugar que nunca se ha vivido. Una especie de melancolía por un pasado que nunca fue. Es una experiencia subjetiva que puede surgir al escuchar música, ver fotografías o simplemente imaginar una época diferente. La anemoia se diferencia de la nostalgia tradicional porque no se basa en recuerdos personales, sino que en una idealización o fascinación por un tiempo que no se ha experimentado directamente. Su etimología inventada proviene del griego antiguo combinando las palabras anemos, que es viento, y nous, que es mente, con una referencia a la anemosis, la deformación de un árbol por vientos fuertes y persistentes hasta que parece doblarse hacia atrás. Ok, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que parece estar siendo un poquito confuso. ¿No les pasa que hay una época que no están obsesionados con una época? No sé, hay mucha gente que le gusta justamente las películas o las series de época, ¿no? La edad medieval, el renacentismo. Hay gente a la que le gusta toda esa cuestión, ¿no? Outlander reference. O hay gente que le fascinan los 80s, Stranger Things, Dirty Dancing, toda la cosa loca. Hay gente que le gustan los 70s, como por ejemplo a mí, los Beatles, los hippies, y no sienten que es como una cuestión de afinidad, ¿no? Como que muchas personas dicen, yo debo haber vivido en esa época, porque si no, no se explica lo mucho que me fascina, ¿no? Como la nostalgia que te genera, pero nunca lo viviste. Vos nunca estuviste ahí.
Entonces es confuso. Creo que eso es lo que intenta explicar la anemoia, la nostalgia de algo que vos sentís que viviste y que te genera como esa sensación de nostalgia de, che, ¿te acordás cuando pasó esto? Pero cuando te das cuenta, vos nunca estuviste ahí. Creo que eso es lo que me puede llegar a pasar un poco con estos recuerdos. Medio que no sé si los viví o no, pero la nostalgia está, así que también podría ser una descripción de estas emociones. El siguiente concepto es la kenopsia. Según este diccionario, la kenopsia es la sensación de vacío en un lugar que solía estar lleno de vida. Recordemos la primera anécdota que yo conté. La inquietante atmósfera de los lugares abandonados. Si sabré yo al respecto, ya vamos a profundizar un poco en esto. Pero no solamente está esa definición. Debajo de kenopsia, en el sitio web oficial, hay un texto que acompaña esta palabra. Y se los voy a pasar a leer. Podés sentirlo cuando te mudás de una casa. Al notar cuán vacío puede llegar a sentirse un lugar. Caminando por un pasillo de escuela al atardecer. Una oficina apagada en un fin de semana. O una feria fuera de temporada. Lugares que suelen estar llenos de vida, pero que ahora yacen abandonados y silenciosos. Es fácil olvidar que la mayoría de estos recuerdos ocurrieron en lugares que todavía existen, con las paredes casi sin cambios, continuando con su existencia en tu ausencia. Pero el mundo que una vez conociste y las personas que todavía recordás, hace mucho que siguieron adelante, reemplazados por tantos otros que han pasado por esas mismas puertas. Es casi imposible imaginarlo mientras aún estás ahí, sabiendo, aunque solo de forma abstracta, que pronto las multitudes se irán. Las luces se apagarán, la música se silenciará. Si pasas suficiente tiempo en un lugar, este se impregna de un cierto significado, con recuerdos específicos empapando cada rincón de la habitación. Cuesta imaginar que alguna vez pueda significar otra cosa. Pero tarde o temprano llegará el día en que empaques tus cosas y recorras por última vez tu casa, observando lentamente cada habitación, recordando todo lo que pasó ahí. Y eso hace que no solo se sienta vacía, sino hiper vacía, con una población total en negativo, cuyas ausencias son tan notorias que brillan como carteles de neón. Y no pasará ni un día desde que te vayas, cuando se convertirá en el nuevo hogar de alguien más. Un lienzo en blanco que llenarán con sus propios recuerdos, enterrando la vida que construiste bajo una nueva capa de pintura, sin dejar más que ecos de lo que una vez estuvo ahí. Quizás por eso queremos creer en los fantasmas. Tal vez sea solo una fantasía. Una fantasía de que nuestros recuerdos son tan poderosos que dejarán una marca en la pared, que pueda significar algo para otra persona, que no pueda ser simplemente pintada encima. Solo queremos dejar huellas de nuestro paso por acá, mantener las habitaciones llenas y los recuerdos vivos. Si alguna vez nuestras casas se sienten embrujadas, tal vez sea porque somos nosotros quienes las estamos rondando, tratando de volver a visitar todos los lugares que alguna vez conocimos, como si todavía hubiera algo para nosotros, algo que olvidamos, como si realmente existiera algo como un asunto pendiente. Como les digo, yo solamente conocía este concepto muy vagamente por lo que contó Cinematics en el video y el juego que él jugó, que fue como inspirado gracias a esta emoción. Pero nunca había entrado ni sabía de la existencia de este diccionario, así que cuando entré en el diccionario para ver qué decía con respecto a la kenopsia y me encontré con este texto, fue como si alguien me leyera la mente. Fue raro, un poco me sentí perseguida, me persigue la CIA. Porque dije, es literalmente de lo que estoy hablando, es literalmente lo que estoy pensando. Se sintió raro y a la vez satisfactorio, porque dije, ok, no soy la única. Estoy yendo hacia algún lado. Estoy entrando cada vez más profundo, pero a su vez estoy encontrando cosas cada vez más específicas. Y decidí leerles enteramente este texto, porque cuando lo leí por primera vez,
Sentí como si lo hubiera escrito yo. Pero no fue así. Como digo, estas palabras son inventadas, están tratando de explicar algo que las palabras comúnmente conocidas no terminan de explicar por completo. Como dije, la nostalgia es parte de este sentimiento, pero falta algo más. Y en este momento dije, ok, tengo que seguir investigando por otras partes, como por ejemplo en la ciencia. ¿Qué pasa en la ciencia? ¿Qué pasa con la ciencia, Mar? ¿Habrá algo que explique este fenómeno? Bueno, obviamente, como no sé mucho del tema, le pregunté al ChatGPT y me tiró algunas cosas, algunos puntos. Obviamente, respaldado en papers y en cosas, entrevistas, estudios y autores que realmente existen y que yo misma me fijé que fuera todo legal, todo cierto. Así que vamos a pasar a contar un poco qué es lo que estuvimos descubriendo. Investigamos un poco cómo funciona la memoria emocional. ¿Qué es la memoria emocional y por qué es tan inestable? El primer punto dice que la emoción potencia la memoria y a la vez la distorsiona. Emociones fuertes mejoran la codificación y consolidación de recuerdos, facilitando que los detalles sean vívidos incluso años después. Pero esa misma emoción también favorece falsos recuerdos basados en gist emocional, es decir, recordar algo emocionalmente similar aunque jamás haya ocurrido exactamente así. Ok, estamos yendo hacia un lugar. El segundo punto habla de el efecto de inflación por imaginación. Cuando imaginamos repetidamente un evento, aunque no haya pasado, nuestra mente lo hace creer real. Aumenta la confianza en recuerdos inventados. Ira Hyman demostró que incluso con información sugerida falsa por familiares o terapeutas, personas crean recuerdos de infancia inexistentes. Especialmente si estas personas son sugestionables o imaginativas. Y esto me hizo recordar, por esta cuestión de los familiares, a otra historia que había leído en Reddit que decía que esta chica recordaba haberse subido a un árbol en su infancia y haberse caído y se rompió el brazo, creo, y estaba con 2 o 3 amigos de ella. Y ella tenía una hermana menor que en ese momento era muy chica como para que recordara algo, pero esta hermana cuando creció y ella contaba la historia, la hermana decía que ella juraba que ella había estado ahí cuando pasó lo de que se quebró el brazo y lo recordaba como vívidamente, pero la chica a la que le pasó decía no, yo estaba ahí, estaba lúcida, recuerdo todo lo que pasó y es imposible que mi hermana hubiera estado ahí. Entonces, por lo que leemos del efecto de inflación por imaginación y esta cuestión de que con información sugerida de tus familiares, ¿no? Como que podés crear recuerdos inexistentes de tu infancia, quizás a esta chica le repitieron tantas veces esta historia que su cerebro creó un recuerdo falso de que ella estuvo ahí. Pero lo que pasa es que en realidad le dijeron tantas veces esa información que la tiene perfectamente como vívida con imágenes creadas, pero son todas falsas. Girl. El tercer punto habla de la teoría de la memoria dual. Expertos como Breuin y otros proponen que el cerebro almacena 2 tipos de memoria: la verbal consciente, BAM, y la sensorial inconsciente, entre paréntesis, SAM. Hay una teoría que intenta explicar por qué las personas que pasaron por una experiencia traumática, como es el caso del trastorno por estrés postraumático, pueden tener síntomas como pesadillas, recuerdos muy vívidos o reacciones emocionales intensas. La idea principal es que cuando vivimos algo traumático, nuestro cerebro guarda esa experiencia en 2 formas diferentes. Por un lado está la memoria consciente, que es la que usamos para contar lo que pasó. Y por otro lado está la memoria emocional y sensorial, que guarda imágenes, sonidos, olores o sensaciones físicas. Pero esta memoria no la podemos controlar, no podemos controlar qué es lo que guarda y qué es lo que no. Y tampoco podemos recordar exactamente de dónde vienen estas emociones y estas cuestiones sensoriales.
emocionales. Entonces, cuando vivimos un trauma, nuestra atención a veces se enfoca tanto en el peligro que esa memoria consciente no se guarda bien. O sea, la cuestión de poder explicar qué es lo que nos pasó no se guarda bien. Por eso, después, muchas veces solo recordamos las emociones, el miedo, la angustia o sensaciones sueltas. Y eso influye en cómo sentimos o pensamos. Además, esa memoria emocional y sensorial se activa sola, sin que lo decidamos, como dije, cuando algo nos recuerda el trauma. Same. Flashbacks de Vietnam. Esto es lo que puede causar los flashbacks o pesadillas. Como si el cuerpo y la mente revivieran todo eso de nuevo. Ok. Creo que acá nos estamos como yendo un poquito más, pero es interesante saberlo. El cuarto punto nos habla del sesgo de desvanecimiento del afecto, entre paréntesis FAB. Este sesgo dice que las emociones negativas vinculadas a recuerdos tienden a perder intensidad emocional con el tiempo, mientras que las positivas se conservan. Esto edulcora el pasado emocionalmente con el tiempo. Esto creo que ayuda un poco a explicar por qué estos recuerdos siempre para mí son recuerdos buenos, recuerdos lindos, recuerdos coloridos, cálidos, en donde no hay muchas emociones negativas. Creo que podría ser como un plus para explicar por qué no tengo recuerdos así como muy negativos. Obviamente tengo algunos, ¿no? Pero toda esta cuestión de la nostalgia puede estar intensificada por este sesgo de desvanecimiento del afecto. Por último, el punto 5 se llama reconsolidación. Cada vez que recordás algo, lo cambias. Y es lo que habíamos leído del chico que dijo de Reddit. Así que ahora vamos a ver que de hecho sí es así. Tiene sentido lo que dijo este chico. Y esto se llama reconsolidación. Recordar no es reproducir un archivo fijo. Cada vez que evocamos un evento, chocamos con esa memoria y se regraba con pequeños cambios. Esta información la sacamos de un artículo que escribió Jonah Lehrer, en donde explora la reconsolidación desde un lado en donde se pone a pensar qué pasaría si esta reconsolidación se usara como de una forma terapéutica, con medicinas para aliviar el trauma en personas. Esto es una cuestión más compleja, pero nos vamos a enfocar en qué dice al final de este artículo. Jonah Lehrer concluye el artículo diciendo: lo impresionante de esta investigación es que el tratamiento de reconsolidación ni siquiera requirió medicamentos, como les dije que habla de otra cosa. Nuestra capacidad natural para rehacer nuestros recuerdos demostró ser lo suficientemente potente, o sea, ni siquiera necesitaríamos medicación para hacer eso porque nuestro cerebro ya lo hace naturalmente. En otras palabras, un mecanismo cerebral que normalmente se considera fuente de deshonestidad y fraude, nuestra tendencia a distorsionar los recuerdos con el tiempo, como demostraron hace mucho tiempo Bartlett, Loftus y otros, se ha convertido en una forma de terapia potencialmente poderosa. Bueno, ahí vemos lo que dice él, ¿no? El mismo hábito que hace que cada recuerdo sea una amalgama de ficciones y mentiras también nos permite remodelar gradualmente nuestro miedo, porque el pasado nunca es pasado. Si se puede recordar, entonces todavía se puede cambiar. Creo que, bueno, por fuera de lo que dice él, que está como investigando toda esta cuestión de cómo podríamos usar ese mecanismo del cerebro para una posible terapia, es interesante todo esto que dice de, sí, esto es un facto, esto es un hecho, el cerebro puede hacer y de hecho hace esto. Estamos aprendiendo muchas cosas. Pero bueno, continuando con la investigación, me di cuenta que así como estos recuerdos me generan esta emoción, también la generan otras cosas que no son recuerdos. Como por ejemplo, estas fotos que saqué durante estos años, se las voy a mostrar y díganme ustedes qué sienten cuando las ven. Obviamente estas imágenes me recordaron a otro tipo de imágenes que ya creo que todos sabemos cuáles son. Estas imágenes obviamente no las saqué yo, pero analicemos qué similitudes tienen con las que yo saqué.
Analizando estas fotos me di cuenta que las primeras obviamente las saqué gracias a la influencia de las segundas. Siempre fui fan de estas cosas así, pero con los años y el avance del internet me di cuenta de que esto tenía un nombre, que son los espacios liminales, pero bueno, o sea, soy muy fan del tema y no me voy a meter ahí porque me gustaría hacer un video aparte, ¿no? Para hacerles honor. Creo que es toda una cuestión de inspiración, ¿no? Como que me fascinan mucho estas cosas y siempre que veo un espacio así, tengo que documentarlo. Pero, ¿qué me generan estas imágenes? Y sobre todo las segundas. ¿Qué es lo que hace que yo me inspire a sacar estas fotos? Después de pensar mucho, me di cuenta de lo siguiente. Las fotos que más me gustan son las que me hacen sentir que yo estuve ahí. Mi cerebro realmente cree que yo, en algún momento de mi pasado, recorrí estos lugares, aunque yo sé que realmente nunca estuve ahí. A veces estos lugares no te recuerdan a algo en concreto, sino que te hacen sentir como si recordaras algo. Quizás no estuviste justamente en ese lugar, pero sí estuviste en un lugar muy parecido. Y ahí es cuando aparece este sentimiento. Y este sentimiento es exactamente lo mismo que siento con estos recuerdos. Siento que no estoy llegando a ningún lado, pero quiero también mencionar obras que también me hacen sentir un poco así y que podrían explicar un poco la emoción, el sentimiento que me generan estos recuerdos. Que podría ser, por ejemplo, el viaje de Chihiro. Siento que toda esta cuestión del viaje de ella, que empiece de una manera y que termine de la misma forma, ¿no? O sea, ella está yendo en un viaje con sus papás, de repente se meten a este lugar y pasan todas estas cosas, pero al final del viaje ellos vuelven a salir de ese lugar y continúan su camino a donde deberían haberse ido todo este tiempo. Y creo que si Chihiro de grande recuerda todas esas vivencias, sé que igual la película significa otra cosa y es toda una cuestión de madurez, pero concentrémonos en lo que yo estoy diciendo. Si Chihiro de grande recordara eso, no tendría a quién preguntarle si realmente pasó, porque obviamente sus padres no recuerdan nada y no vivieron todo lo mismo que vivió ella. Entonces sería una incertidumbre. Y si volviera a pasar por ese lugar, recordaría todo lo que vivió. O si, no sé, viera la imagen de No Face, o no sé, viera una viejita, o cosas así como muy representativas de lo que vivió, siempre recordaría todo eso que pasó. Siento que es lo que mejor podría llegar a retratar todo eso. Obviamente es una película mucho más fantasiosa, se entiende, pero creo que es todo el sentimiento que vos sentís durante esa película es lo que yo puedo llegar a sentir con estos recuerdos. Algo similar que pasa en una película, pero como desde otro lado, es en Coraline. Creo que si ella después se muda de esa casa y volviera a pasar, obviamente recordaría todo eso. Creo que es como algo similar, pero como un poco más críptico, ¿no? Como un poco más creepy. El juego Minute of Iceland creo que habla mucho de espacios que solían estar vivos y llenos de gente y de cosas, de animales, de cosas vivas, y de repente ya no más. Y aún así tenés que continuamente estar recorriendo esos lugares. Y obviamente cuando recorres esos lugares están los fantasmas de lo que alguna vez fue. Es un juego muy interesante que me gustaría indagar más en otro momento. Me gustaría hacer también un video aparte. Pero es un juego muy interesante para investigar estas cuestiones. Y por último, bastante random, yo creo que Evermore, el disco de Taylor Swift, es literalmente estos recuerdos de lo que yo estoy hablando. Taylor en general habla mucho de cosas que vivió en el pasado, pero Evermore creo que es justamente todos estos recuerdos y toda esta cuestión del paso del tiempo y de los fantasmas del pasado. El pasado visto desde muchas perspectivas distintas y desde muchas historias diferentes. Creo que es un álbum súper interesante para investigar todas estas ideas que estamos desarrollando en este video, y lo recomiendo un montón si están buscando este tipo de aura y meterse en este tipo de mood para crear algo o lo que sea. También si quieren un video de Evermore, solo díganlo en los comentarios. Bueno,
creo que voy a dejar esto por acá. No sé si llegué a una conclusión, pero aprendimos muchas cosas. Como por ejemplo que cuando evocas algo del pasado, especialmente vinculado a emociones intensas, estás mezclando cosas como imágenes, recuerdos sensoriales, narrativas personales o relatos que contás tuyos o de otra persona, y sensaciones físicas o estados emocionales presentes. Esto puede llevar a que recordes detalles que nunca ocurrieron y reescribas recuerdos para que tengan más sentido, o sea, memoria reconstructiva. Entonces, los recuerdos no son registros fijos, son interpretaciones dinámicas construidas y reconstruidas según nuestro estado emocional. Lo que escuchamos, lo que hemos contado sobre ese recuerdo y lo que imaginamos. Y entender esto ayuda a validar nuestros recuerdos. Incluso aquellos confusos, inexactos o incompletos no significa que estemos locos, sino que nuestra mente funciona como la de cualquier humano. Just that. Hay que reírnos y aflojar un poco la rosca. Pero bueno, como la dinámica de estos videos es también explorarme un poco a mí, quiero hacerme la pregunta de qué dice todo esto de mí. Y bueno, como a mí me cuesta un poco la cuestión de explorarme, porque básicamente estoy haciendo estos videos para obligarme a hacer estas cosas, le pregunté al ChatGPT, después de hacer toda esta investigación y de ya haberle hablado muchas cosas sobre mí, qué creía que esto decía de mí. Y el ChatGPT, ayudándome a analizarme, me dijo lo siguiente: sos sensible a los vacíos. No te enfrentás al vacío como algo simplemente ausente o muerto. Al contrario, percibís el vacío como un lugar lleno de significado, aunque no haya nadie. Esto no es algo melancólico necesariamente, es una forma de ver el mundo que te permite encontrar sentido y emoción donde otros pasarían de largo. Y creo que tiene razón, soy sensible a lo que falta, a lo que fue y ya no es. Por eso siempre le presto atención a esas casas, a esos lugares, a esos recuerdos borrosos. Siempre que me cruzo a alguien que creo conocer, me quedo esperando a ver si recibo una mirada o una sonrisa de vuelta, porque yo recuerdo todo eso, pero no estoy segura si los demás también. Y me quedo pensando, ¿qué pasó con esas personas? Con esas cosas. ¿Ellos también recordarán esto con el mismo cariño que yo? ¿Me recordarán a mí? ¿También dudarán de sus recuerdos? Como verán, yo sí. Y tal vez nunca tenga una respuesta a todas estas preguntas. Pero si a ustedes también les pasa, me encantaría leerlos en los comentarios. Así, aunque sea, podría acompañarlos en la incertidumbre, sentarnos juntos en el vacío y admirarlo. Espero que les haya gustado este video. Los TKM. Adiós. See, the rain is nice, but I don't really like getting wet. What in the world? No, I went under the awning. It's still raining. Why is it still raining? I did what I was supposed to. That's not fair.